Buenas noches, señor. Hola, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo te ha ido? Bien, señor, gracias a Dios. ¿Y
usted? Bien, mi amor. Bien, bien. Bien, gracias a Dios. ¿Qué más, mi amor? ¿Cómo vamos? Bien, señor. Bien, señor, gracias a Dios, bien. ¿Por dónde quedamos la clase pasada? Estábamos hablando la clase pasada de la psicología educativa. Quedamos por ahí. O sea, no, ya la terminamos, pero íbamos a empezar. No, la educativa no, ay, no, sí. Esperen un Psicología, momento. ya dimos psicología forense, psicología jurídica, psicología criminal, psicología, ya incluso dimos psicología social y psicología comunitaria. Ajá, por la comunitaria quedamos. O sea, la explicó y usted dejó un estudio de caso, de hecho dejó una tarea, yo la subí, bueno, ya hasta ahí quedamos. Listo. Hoy vamos a hablar de los enfoques de la psicología. Ok, Andreita, sí. este es un nuevo tema. ¿Qué Bueno, has sabido tú de tus compañeras? De por lo menos de Aura Blanca, y ajá. Seño, pues no sé, Aura no, pues no, ella estaban 2 clases conmigo, Ujú. en 3, y no, y a ninguna asiste, ni tampoco a los exámenes, ni nada, entonces no sé, tampoco escribe. Y Daniela, pues Ahí viene entrando Drey, Meda, Alejandro. No sé si será Aura o si Daniela. será Daniela. Enfoques de la psicología el tema de hoy, señor. Sí. Un momentito. Ok, señor. ¿Qué más? ¿Con quién? Daniela, Drey, Aura, Soy yo. Aura. Sí, Aura. Hola, Aura, ¿qué más? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bueno, vamos, esperemos un momentico que mande un mensaje ya. Bueno, hoy vamos a ver un tema que es los enfoques de la psicología. Para ustedes, ¿qué significa enfoque? ¿Qué significa enfoque, Andrea? Señor, es como que o sea, en lo que se enfoca realmente la psicología. Un ejemplo, si se enfoca de pronto en estudiar la mente de las personas, el comportamiento, Claro. para mí es eso. Enfoque, la palabra enfoque significa fijar un objetivo y lograrlo, es como centrarte en algo. Ya nosotros hablamos de que la rama de la psicología tiene diferentes ramas. Cada rama tiene un enfoque en la cual es importante conocerlo, o los enfoques de la psicología son importantes conocerlo para tener como una idea clara de cómo intervenir cuando nos toque hacer o cuando nos toque, valga la redundancia, intervenir una situación o algo que se nos presente. Podemos utilizar los enfoques de la psicología. Entonces, hoy vamos a hablar de los enfoques. Ya con este tema de los enfoques, prácticamente ya estamos terminando lo que son los ejes temáticos de fundamento de la psicología. Entonces, cuando hablamos del enfoque, hay muchos enfoques que dan explicaciones a la conducta y comportamiento del ser humano. Está el enfoque biológico, está el enfoque freudiano, está el enfoque humanista, está el enfoque cognitivo, está el enfoque desarrollista, está el enfoque, ya dije, psicodinámico, freudiano, está el enfoque humanista, está el enfoque cognitivo, el enfoque conductual y el enfoque sistémico. Entonces, como podemos darnos cuenta, hay diferentes tipos de enfoque. Hoy vamos a hablar del enfoque biológico. El enfoque biológico tiene que ver
con la explicación que se le da al comportamiento del ser humano en 3 aspectos. La parte cerebral, que también se llama neurofisiológica, lo que tiene que ver con las partes genéticas, los cromosomas, los ADN y la parte hormonal. Ustedes saben que en el comportamiento del ser humano intervienen estos factores. A veces decimos, en enfoque genético, el temperamento es uno de las características que nosotros heredamos a través de la parte genética de nuestros antepasados. Entonces, de cierta manera, nosotros eso determina cierto comportamiento o ciertas conductas en nosotros. A veces nosotros decimos, pero ¿por qué yo tengo que actuar o porque yo tengo el mismo temperamento de mi mamá? ¿Por qué me parezco a ella? ¿Por qué reacciono de esta manera? Entonces, son los cruces genéticos que te definieron ese temperamento muy similar a tu mamá. Y eso puede ayudar positiva o puede contribuir negativamente al comportamiento tuyo como persona. Cuando nosotros estemos trabajando como seres humanos o estemos interviniendo en una situación, no podemos dejar en lado el enfoque genético, porque eso nos da a nosotros luces de por qué la persona se comporta de cierta manera. Porque la genética es algo que de pronto, como tú heredaste, es muy difícil de controlar porque está ya en tu propio, está en tus ADN, en tus cromosomas, pero se puede modificar. En cambio, el temperamento, el carácter, nosotros lo podemos moldear porque el carácter lo vamos adquiriendo con nuestras vivencias. El carácter más que todo es aprendido. Entonces vemos que el factor genético define mucho nuestro temperamento y la manera de actuar ante situaciones que se nos presenten en la vida. Cuando hablamos del proceso hormonal, lo que nos quiere decir es que nuestras hormonas están en un proceso constante y continuo que nos hacen que nos altere o que se altere lo que tiene que ver con nuestra conducta y con nuestro comportamiento como tal. Un claro ejemplo es la etapa de la adolescencia. La adolescencia es una etapa de transición donde los seres humanos pasan por unos procesos hormonales que son propios de la edad y nosotros vemos que esos procesos hormonales también afectan el comportamiento del ser humano. Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo las hormonas funcionan o cómo las hormonas inciden en el comportamiento de nosotros los seres humanos como tal. También no podemos dejar a un lado la parte cerebral. Nuestro cerebro tiene unas estructuras anatómicas en la cual está conformada por áreas, lóbulos, hemisferios, que de cierta manera cada una de ellas cumple un papel importante. Cuando hablamos del lóbulo frontal, quiere decir que se encarga de todo lo que es la parte de raciocinio, la parte de la inteligencia, la que nos ayuda a planear, organizar, a pensar. En la parte del lóbulo parietal es donde están los sabores, la parte sensitiva del ser humano. El lóbulo temporal es en la parte auditiva. El lóbulo occipital es el de la visión y el cerebelo es el que nos regula nuestro equilibrio. Está el área de Broca, el área de Wernicke, que se encargan del lenguaje. Y hay muchas áreas, o sea, el cerebro es muy complejo. Está el sistema límbico, que es el de las emociones, el hipocampo, el tálamo, todo ese sistema límbico regula nuestras emociones. ¿Qué pasa con nuestro cerebro? Cuando hay un daño, un traumatismo en nuestro cerebro, ya sea por un accidente cerebrovascular, o sea, digamos lo que uno dice como una isquemia, cuando una persona se golpea fuerte la cabeza, que se desmaya, convulsiona, le puede ocasionar daños a nivel cerebral y esos daños a nivel cerebral pueden afectar directamente el comportamiento de la persona. Por eso es que nosotros vemos que hay personas que después de un accidente de tránsito donde tuvieron lesiones a nivel cerebral, vemos que su comportamiento no es igual. Entonces, eso es la explicación. O sea, este enfoque biológico
nos explica cómo esos tres componentes inciden en la conducta y en el comportamiento de nosotros los seres humanos como tal. O sea, da una explicación biológica en la cual el comportamiento no depende de pronto de mi vivencia, lo que yo viví, sino depende más que todo de un proceso hormonal, de un proceso cerebral y de un proceso genético. ¿Sí va claro hasta el momento, Andreita? Sí, señora. Claro, claro. Sí, señora. Entonces, mira, tener presente que cuando hablamos del enfoque biológico, tienen esos tres componentes y que cada componente explica la conducta y el comportamiento del ser humano. El biológico tiene que ver con la parte, el biológico, la parte genética tiene que ver con nuestro temperamento, que lo heredamos, y eso es claro, un ejemplo nosotros cuando nosotros analizamos nuestro actuar, nuestra conducta, a veces decimos, óyeme, yo tengo el mismo temperamento de mi mamá, yo me comporto igual, o sea, te ves como en el espejo de ella, entonces entonces tú piensas, esa parte tú a veces quisieras, dices, yo no quiero ser como ella, o yo no quiero ser como mi papá porque mira cómo actúa, pero a veces tú actúas sin pensar, de una manera inconsciente, ante ciertas situaciones. Entonces quiere decir que la parte genética está influenciando sobre ese comportamiento como tal. Entonces mira todas las implicaciones que reúne. Andrita, permíteme un momentico, voy a contestar esta llamada. Ok, señor, no se preocupe. Entonces, disculpa, entonces vemos cómo incide eso, o sea, cómo la parte genética incide en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. A veces cuando uno tiene el periodo menstrual, por lo menos en el caso de las mujeres, de nosotros las mujeres, que tenemos ese proceso hormonal en ese periodo, en esa semana, vemos que nosotros cambiamos constantemente de estado de ánimo. Entonces, a veces uno no quisiera actuar de esa manera, no quisiera ser como irritable, susceptible, entonces, pero hay algo de nosotros que como que nos domina. Entonces, eso también tiene que ver con el proceso hormonal. Entonces, ya no es algo que tú piensas, sino que algo que está interno, algo que está sucediendo en ti, que hace que tú te comportes de cierta manera, igual que la parte neurofisiológica, el cerebro. Entonces, todas esas tres estructuras conforman la parte del ser humano en la parte biológica como tal, el enfoque biológico. Andreita, claro, Sí, señora. ahora me vas a dar tu ejemplo donde se vean estos tres. Donde se vea el enfoque. El enfoque biológico con los tres componentes que te hablé. Pero con los tres elementos, señor. Puedes dármelo por separado, pero me lo puedes explicar. Yo lo que quiero es que tú me lo expliques para ver si quedó bien asimilado. Pero por eso, señor, con los, o sea, voy a hablar del enfoque biológico con los tres elementos, o sea, ¿cuáles fueron los tres elementos? Bueno, tú sabes que el enfoque biológico tiene tres elementos, tres aspectos, que es la parte genética, la parte hormonal y la parte cerebral. A eso me refiero. Ok. Está la parte cerebral, la parte hormonal y la parte genética de la genética. Explícame cómo funciona la parte genética.
La parte genética funciona si de pronto mi abuelo tiene un temperamento bastante alto y yo, o sea, nazco con ese temperamento, o sea, también tengo como que ese temperamento de mi abuelo o... Señor, pero no tiene que ser precisamente el temperamento, ¿cierto? Me lo vas a explicar ahora teniendo en cuenta el temperamento. Después me vas a dar un ejemplo de la parte cerebral y neurofisiológica y después el ejemplo de la parte de hormonal. Ok. Bueno, señor, en la parte genética, que el temperamento de pronto de que tengo, ejemplo, está con el temperamento de mi abuelo o de mi mamá, es en la parte genética. En lo hormonal, puede ser como cuando de pronto hay cosas que nos, como usted lo dijo, como el periodo, que hay una que las pone sensible, otra que las pone de mal humor. A mí en lo personal me pone sensible. Yo siento que en esos días que tengo el periodo me soy como más sensible, como que me acuerdo de todas las cosas y me pongo así como triste y eso. Y porque sé que hay personas que las pone como que de mal humor, que ese día no quieren ni que las miren. Y en la parte cerebral puede ser que o sea, lo que pensamos con respecto a algo que de pronto no nos gusta o no sé cómo explicar. Ya tiene que ver con el cerebro, ¿viste? Ajá, o sea, que tiene que ver con el cerebro. Bien, te voy a explicar el cerebral, porque ese es más complejo de entender. Ya veo que sí te quedó claro el proceso de genética, te quedó claro el proceso. Vamos a explicar el cerebral con calma. El cerebro, tú sabes que tiene unas estructuras fisiológicas en la cual cada uno tiene una función específica. Tenemos por lo menos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el cerebelo. Tenemos el tálamo, hipotálamo, hipocampo, la médula espinal, el cerebelo como tal, el tronco encefálico y la corteza cerebral. O sea, el cerebro es muy, pero muy amplio. Y cada una de esas partes tiene una función especial. Cuando hablamos del lóbulo frontal es esta parte que se encuentra. Si lo ubicamos aquí en la frente, es el que se encarga de qué? De la parte cognitiva, de la parte de resolución de problemas, de la concentración del ser humano. Esa es la parte frontal o el lóbulo frontal. El lóbulo parietal tiene que ver con la parte sensorial, la parte sensitiva. Está la parte gustativa, está la parte del tacto, de la presión, de la conciencia Olfativa. corporal. Es correcto. Y tenemos el lóbulo temporal, que se encarga de todo lo que tiene que ver con los reconocimientos faciales. Cuando tú dices, ese rostro yo lo conozco. Esa persona que va ahí, yo la he visto. O sea, eso es lo que te activa. O sea, cada vez que tú cumples una función de esta, en la parte o el lóbulo del cerebro se va activando. Y ahí es donde produce una reacción. O sea, que tu cerebro no va a funcionar mecánicamente, no. Cada área, ahora mismo nuestro cerebro, el lóbulo que está funcionando es la parte cognitiva porque es donde estamos almacenando la información, estamos pensando, estamos analizando, estamos concentradas. Cuando yo voy y me como un helado o cuando yo degusto, el lóbulo que se activa es el lóbulo que parietal. Entonces, mira que cada vez que hacemos una función, el cerebro va activando las áreas que corresponden. Entonces, también hay otras que son más que todo de la conducta. Cuando hablamos del hipocampo y el sistema límbico, está todo relacionado con el aprendizaje también,
pero también regula las emociones, o sea, toda la parte emocional de nosotros, cuando nos sentimos tristes, cuando estamos felices, cuando la tenemos adrenalina, cuando estamos demasiado eufóricos, el sistema en el cual se activa es el hipocampo. El hipocampo es esta glandulita que tenemos aquí. Ya pasa, activó. Tenemos la médula espinal. La médula espinal es la que se encarga de comunicarnos. ¿Con qué? Del cerebro con el cerebelo. Entonces, con la médula, o sea, del cuerpo con el cerebro. O sea, la médula espinal es donde está la columna vertebral. Es el canal de comunicación de lo que me pasa en el exterior a mi interior, que es en la parte cerebral. Entonces, mira, vemos que cada una cumple funciones especiales, específicas, y que el cerebro, cada vez que tú realices una función, se va a activar. Entonces, ¿qué pasa con nuestra conducta? Si el sistema límbico y el hipocampo regulan las emociones, toda la parte, por lo menos, ¿qué pasa cuando una persona tiene un accidente de tránsito? Un ejemplo, y la persona antes del accidente era amorosa, era cariñosa, era alegre, era extrovertida, en fin, pero se resolvió el accidente y el área del cerebro que se afectó o la zona del cerebro afectada fue el hipocampo, el sistema límbico. ¿Qué pasa con él? El sistema límbico va a tener alteraciones en la cual no va a tener las mismas funciones que tenía antes. Entonces ya podemos ver que esa persona cambió su comportamiento, es un poco tímido, un poco retraído, en fin, tiene otra situación. Entonces vemos la influencia de cómo ese accidente que afectó el cerebro también afecta la conducta y el comportamiento de esa persona que padeció el accidente. Entonces, por eso vemos que el cerebro es el que puede regular todas las partes emocionales de nosotros. Hasta ahí sí va claro, Andrés. Sí, señor, sí. Entonces, esa es la explicación de la parte neurofisiológica. Entonces tenemos que tener claro que cuando hablamos de la parte hablamos de la parte biológica, que es la parte genética, hormonal y cerebral. Eso no se nos puede olvidar. Cuando hablamos de la parte psicosocial, del proceso o el enfoque psicosocial, el mismo nombre lo dice, psico. ¿Qué significa psico? De la mente, señor. Mente, excelente, Andrea, mente. Entonces, es la relación que existe con nuestra mente, con la parte emocional, la parte psíquica y la parte social. Entonces, cuando hablamos del enfoque psicosocial, es la relación que existe como persona en el ambiente de nosotros, con los demás, con los que nos rodea, a los factores psicológicos, cómo nuestras cargas emocionales o nuestras cargas afectivas pueden afectar el comportamiento de nosotros como seres humanos. Entonces, psicosocial es la combinación de la parte psicológica con la parte social. Entonces, dice ese enfoque que nosotros como seres humanos, lo que pasa en la sociedad, lo que pasa en nuestro ambiente, lo que pasa en nuestro entorno, afecta nuestra salud emocional o nuestra psique. Un claro ejemplo es cuando tú vienes y te pasa algo traumático, por lo menos un accidente o un ataque. Ya, ese fenómeno social de la delincuencia y que tú fuiste víctima de esa, que te atracaron, ¿qué pasa contigo? Tu cerebro hace un colapsa, y la parte social, lo que pasó, el atraco que te hicieron, afectó tu parte que psicológica. Entonces ya no vas a querer salir a la calle, te da miedo, te paralizas, te asustas, o sea, tienes una serie de emociones que no tenías antes de el atraco. Entonces vemos cómo la parte social afecta a mi parte psicológica y no solamente el atraco,
sino por lo menos cuando una niña o un niño es es víctima de burla en el colegio, de bullying en el colegio, vemos cómo esa parte social afecta su parte psicológica. Entonces lo que nos... Dime. Señor, también, de pronto, que las niñas que son violadas o los niños que son violados también. Excelente También lo que ejemplo. pasa también lo que pasa en el mundo también, señor, cierto, puede afectar el amor, la mente. Total, todo lo que pasa en el ambiente social que afecte tu estabilidad o tu salud emocional. Entonces, eso es cuando hablamos de la parte psicosocial como tal. Entonces, no estamos desvinculados de la sociedad. Claro. Sí, señora. Entonces, ya hemos hablado del enfoque biológico, psicológico y social. Ahora vamos a hablar. Ya prácticamente este curso ya lo hemos terminado. Biológico, la parte genética, la parte, ya lo habíamos dado, la parte genética, la parte hormonal y la parte cerebral. Psiqui, emociones, conducta, pensamientos, actos, aptitudes. Y la parte social es todo lo que está relacionado con las normas, cómo las normas afectan mi parte emocional, cómo las presiones, lo que estamos hablando cuando una persona sufre un trauma o una presión modifica la conducta, o sea, muchos factores. Entonces, ¿cómo eso afecta la conducta de nosotros como tal? Vemos que el ser humano, no, o sea, los enfoques, cada enfoque de una explicación. Y eso es lo hermoso de la psicología, porque no solamente es una sola explicación, son múltiples. Y si tú analizas cada uno de los enfoques, Andreita, vas a percibir de que cada uno tiene una función específica y que le da una explicación certera. Le da una explicación certera a la psicología como tal. Entonces, mira la importancia que es, lo importante que es. Cuando hablamos del enfoque, ya sabemos el enfoque biológico, psicológico y el enfoque social. El estrés laboral también afecta tu parte emocional, las cargas emocionales. O sea, hay muchos factores del ambiente que afectan tu conducta. Seguimos. No hay dudas, Andrés. No, señora. No voy rápido, todo claro, entendible. No, señora, va bien. Hablamos del enfoque psicoanalítico, que es el mismo desarrollo, Sigmund Freud. Ya esto lo habíamos hablado. ¿Te acuerdas cuando hablamos de los representantes de la psicología? Ajá. Hablamos de Sigmund Freud, que hablamos del inconsciente, el El consciente, subconsciente. todo eso. Entonces, él a raíz de esa teoría, él viene y se originó un enfoque psicodinámico del desarrollo humano basado en la teoría de Sigmund Freud. Él, por lo menos a partir de todos los estudios que hizo con las personas que procedían histeria, trastornos psicológicos que dependían de la infancia, ¿te acuerdas? Nosotros hablamos que Freud decía que las conductas que no son normales en las personas o la mayoría de los traumas de las personas radican en la infancia. Entonces decía que los pacientes con una historia de vida que tenían perturbaciones emocionales afectaba su parte psíquica. Entonces también concluyó que el desarrollo humano es un proceso conflictivo. El ser humano siempre está en constante conflicto y siempre está en la búsqueda de los instintos sexuales y agresivos. Total es que la teoría psicodinámica nos habla de la personalidad basada en esos tres aspectos, el ello, el yo y el... Y el super yo. Entonces, eso es lo que nos dice Sigmund Freud, que es psicoanalista como tal. También mira que aquí está el yo, el super yo, el ello, el inconsciente, el preconsciente,
esto nos explica el comportamiento del ser humano. Entonces, ¿cómo funciona el enfoque psicodinámico? El psicólogo tiene que ir a fondo en lo que está pasando en el inconsciente. ¿Qué es lo que pasa en el inconsciente de esa persona que afecta su comportamiento como tal? Entonces, el que comienza a indagar la infancia, el que comienza a hacer un análisis exhaustivo de lo que le pasó, cuáles fueron los traumas, qué lo originó, en fin, muchos factores. Entonces, Freud hablaba de que hay que llegar al inconsciente para que se haga consciente y soltar a flote todo lo que se tiene reprimido. Entonces, ese es el enfoque psicodinámico. También hablaba que el enfoque dinámico hablaba de unas metas psicoanalistas. ¿En qué consistía? Ayudar al paciente a lograr el ENSEL. ENSEL, ¿qué significa? Capacidad de hacer una introspección y conocer cuál es su problema. O sea, que la persona tenía que llegar a conocerse a sí mismo para que esa persona pudiera buscar el origen del problema. Entonces, ese es un proceso que se da para poder de pronto que a un encuentro con tu yo interno. Y cuando tú tienes el encuentro con tu yo interno, entonces vemos que sus libera ciertas emociones. También dice que este enfoque ayuda a los pacientes a ser conscientes de todo lo que tienen en el inconsciente. O sea, tú tienes que ser consciente de lo que está pasando en tu inconsciente. Entonces, mira, este enfoque realmente ya es un enfoque que ya lo hemos estudiado, que ya sabemos en qué consiste y es un proceso terapéutico. Lo que ayuda es, por lo menos, este enfoque lo que hace es sacar los conflictos internos que tiene la persona. También la persona tiene que ser consciente del problema. También tiene que hablar de los conflictos intrapsíquicos que tiene que saber manejar el ello, el yo, el super yo. Y también consiste en crear estrategias, de mecanismos de defensa para poder enfrentar la situación. Es decir, Freud nos decía que los seres humanos a veces tomamos mecanismos de defensa de negación, y cuando no queremos aceptar las cosas, entonces la negamos a nuestra mente que ese suceso pasó. Entonces, como en el caso de la niña que fue abusada a los 5 años y ella optó por un mecanismo de defensa de negación. Entonces no dijo nada, se quedó callada y su mente lo que hizo fue supuestamente un atajo que ella lo que hacía era negar o ignorar ese suceso. Él decía que cuando uno utiliza mecanismos de defensa no le ayudan a superar los conflictos internos que uno tiene. Entonces, mira todo lo de la teoría de freudiana como tal. ¿Sí quedó claro, Andreita? Sí, señora. Seguro. Sí, señor, o sea que las personas tienen como que de pronto tienen algún problema o algo, o una situación así. Lo mejor es como que buscar ayuda y tratar como que de superarlo, reconociendo lo que a uno le pasó y como que tratando de dejar eso así, a esconderlo, ¿cierto? Como que a Claro. tratar de pensar que no pasó, nunca se dio. Lo ideal es cuando, como decía la teoría o el enfoque psicodinámico, cuando tú tienes una experiencia traumática, tú lo que tienes es sacarlas a flote, sacarla, liberarla, porque si tú las reprimes, eso es lo que te hace es traer problemas emocionales a futuro. ¿Te acuerdas que Freud decía que las histerias o los problemas emocionales que tenemos los seres humanos se deben a la infancia? O a la infancia, a la adolescencia, algo traumático que tú viviste, que tu mente no pudo superar ni pudo aceptar. Entonces, ¿qué pasa? Que tu mente opta en unos mecanismos de ocultar lo que pasó. Entonces lo guarda en el inconsciente. Pero en cierto momento de su vida, cuando llega a cierta edad y pasa algo que realmente hace abrir ese baúl, entonces cuando vienen los conflictos internos,
Entonces decía que nosotros no podemos guardar situaciones traumáticas en nuestra vida porque cuando llega un momento ese baúl abre y es cuando el inconsciente sale a flote y origina un desequilibrio emocional en ti. Entonces no se puede, o sea, no se puede guardar emociones, ni tampoco puedes reprimir sentimientos. Hay personas que por lo menos les pasa algo y no lloran y le duele. Dicen que no van a llorar porque por tal cosa, por prejuicios, por muchas cosas. Cuando tú estás haciendo eso, de reprimiendo ese sentimiento, ¿qué pasa contigo? No estás liberando emociones. ¿Y qué pasa contigo? Te vas a enfermar emocionalmente y más adelante puede venir una depresión por esas situaciones que no viviste, porque nosotros tenemos que vivir todos los momentos. Si estoy feliz, feliz. Si estoy triste, tengo que llorar. Si me toca gritar, grito, pero es uno, tienes que sacar todas las situaciones que tienes en tu interior para que no te pueda producir daños emocionales. Es por lo menos si una persona termina con su pareja, algo que a veces no, un clavo saca otro clavo, como dice otra, uno sí vulgarmente. Ese dicho de que un clavo saca otro clavo, eso es un dicho que realmente lo que hace es que tú que no saques el clavo, sino que te hundas más el clavo en ti. Porque si tú no has cerrado ciclos en tu vida, Freud no lo llamaba ciclo, ciclo lo llamaba la teoría humanista, que lo vamos a ver más adelante. Freud hablaba, si tú no superas eso traumático que te pasó en tu vida, tú no puedes estar preparada para iniciar una relación. Es por lo menos los errores que cometemos, porque uno los comete. Yo de pronto en mi vida pude cometerlo de que tú no terminas con una pareja, o sea, terminaste con tu pareja, un ejemplo, y el miedo de pronto de estar sola o la inseguridad que tienes o para olvidar a la persona, de pronto tú vienes y tienes otra relación y tú piensas que esa relación te va a hacer superar la que tenías anteriormente y no es así. Tu mente tú la puedes engañar por un momento, por unos meses, por años, pero va a llegar el momento de que como no superaste eso, no cerraste el ciclo, entonces, ¿qué pasa? Que más adelante se te van a venir otros problemas. Cuando ves a esa persona que aún no has olvidado, entonces vas a estar con ella. Entonces, por eso, con las parejas, tienen una pareja y después vuelven con la pareja anterior. Entonces, eso no es sano. Y uno, porque no, uno en la vida se tiene que dar los momentos, los espacios para sanar tu parte emocional. Si tú terminaste con tu novio, ¿qué es lo más prudente? Demorar, hacer el duelo, vivir el duelo, cerrar el ciclo de 6 meses, un año sola. Cuando ya tú sientas preparada, cuando ya tú te sientas que olvidaste eso, entonces sí iniciar otra relación de pareja. Pero a veces no lo hacemos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que eso se nos vuelve un problema mucho mayor. Entonces, eso es lo que nos decía Freud, que uno en la vida tiene que sacar a flote todo lo que tiene, todo lo que uno vive, lo tiene que superar para que uno pueda ser feliz, porque si no te va a generar un problema psicológico mayor. Entonces, eso lo decía él en sus teorías. Y eso es algo muy cierto. Sí. Sí, por eso no es como, dicen que no es bueno que, por lo menos cuando alguien se le muere a alguien y les dan calmantes para de pronto no lloren o algo, o sea, dicen que no es bueno por esa misma razón, porque también es bueno que se quede con todo eso guardado ahí. Por esa misma razón Como, tienes toda la razón. y también como hay personas que pues que o sea, ni siquiera necesitan calmantes, hay personas que no, o sea, que no lloran, o sea, y les está doliendo y no lloran. Eso Yo, tampoco se puede. yo no lo entiendo. Ah, Yo eso no lo entiendo, o sea, porque no sé cómo hacen. Como, reprimen emociones, André. No es que no sientan, ellas por lo menos pueden sentirse mal, 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 pero lo que hacen es que quieren o reprimir. sea, pero yo siento cómo hacen de pronto como para reprimir tanto que, o sea, que no pueden, porque, o sea, yo sé que les duele. Porque Eso, obviamente, no sé cómo lo hace, porque la verdad es que yo soy de las que si me pasa algo, lloro, lo vivo,
y de pronto si tengo rabia exploto, digo, y hago y ya descanso. Pero Sí, no sí, yo te... siento Ujú, o sea, que el llanto lo sana mucho a uno, ¿cierto? claro, O el sea, llanto es yo lo digo porque, o terapia. sea, porque yo siento que uno lo cura, o sea, no quiero curar así, pero sí sientes tú como que un alivio, de pronto tienes tantas cosas y tú lloras y ya después sientes como que, no sé, te sientes mejor de Te cierta sientes forma. liberado, te sientes Ajá. liberado. Porque el llanto es considerado, incluso cuando una persona va a terapia psicológica, lo primero que hacía Freud, hablando de la teoría de Freud, era catarsis. La catarsis es que el paciente liberaba todas sus emociones y eso lo hacía a través del llanto, a través del llanto. O sea, psicólogo, para ser un buen psicólogo, tiene que hacer que el paciente llore. Llora. Porque si el paciente llora, y eso es una terapia. Esa es una terapia que te va ayudando a sacar todo lo que tienes reprimido. Entonces hay personas que lo que hacen es guardar, 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 y va a llegar un momento en su vida que no van a poder más, y es donde vienen las depresiones, la ansiedad, muchas cosas. Entonces lo ideal es de llorar. Y eso que tú decías de que a una persona se le muere un familiar, y a veces el error que comete para esa persona, darle tranquilizante, eso no está bien. La persona no está superando, no está viviendo el duelo, no está viviendo el momento. Entonces la persona tiene que vivir el momento para poder sacar todo lo